sistema masa resorte y ustedes lo que hacen es tomar 200 periodos individuales. O sea, dejan oscilando el cosito y hacen, apretan el cronómetro y lo apretan de vuelta cuando termina un periodo. Anotan el tiempo. Eso lo hacen 200 veces. ¿Bien? Y después le dice, coloque la misma masa y haga dice, después cambias el resorte y haces una única medición de la oscilación, ¿bien? Entonces tienen que tomar 200 oscilaciones individuales con un sistema masa resorte y una con cambiando el resorte, ¿bien? Bueno, nosotros vamos a tener 200 mediciones de esto, ¿estamos de acuerdo? Y te dice, construye un histograma con sus medidas, comenta acerca de la forma obtenida. Bueno, un histograma, en el eje Y vamos a tener frecuencia, y en el eje X vamos a tener la variable que nosotros medimos. En este caso va a ser el periodo. Y acá vamos a tener la frecuencia. ¿Bien? Y en el histograma lo que vamos a obtener es, está la fórmula en la teoría para dividirlo en intervalos, y vamos a obtener un gráfico de barras. Lo voy a hacer muy chiquito para que... algo así. ¿Bien? Como pueden ver, si nosotros trazamos, debería quedar una forma a esto. Dice, comenta acerca de la forma obtenida. Es acerca de la forma gaussiana. Bien, muchas cosas tienen un seguimiento gaussiano. Bueno, y de este gráfico podemos sacar muchos valores. Si nosotros tomamos las 200 mediciones, las sumamos y la dividimos por 200, obtenemos la media. Bien. Después, a su vez, nosotros, el ancho de la campana, desde la media hacia un extremo, esto, está determinado por 3 veces la desviación estándar de la muestra. Bien. Esto es con un 99% de confiabilidad. Después, con un menor porcentaje de confiabilidad tenemos 2 veces la desviación estándar de la muestra. Y con un menor aún tenemos una sola vez la desviación estándar de la muestra. Después, a su vez, se habla de las desviaciones que tienen la fórmula, ¿no?, de la desviación estándar de la muestra. Después, a su vez, está la desviación estándar de la media, que habla sobre el error que le tengo que asignar yo a la media. Bien. Esta vamos a llamarla la desviación estándar de la media. Que la desviación estándar de la media, con un 99% de fiabilidad, va a ser 3 veces la desviación estándar de la muestra. A veces la llamo SN. Sobre raíz de n. Bien. Después esta la fórmula la tienen. Y a su vez también está la desviación de la muestra. Bien. Esta es otra también, que también la fórmula la tienen. Bueno, entonces podemos sacar varios datos de este gráfico. Por ejemplo, el ancho total de la campana gaussiana es 6 veces la desviación estándar de la muestra. 3 de acá y 3 de acá. Después, por ejemplo, si yo quiero asignarle un error a una única medición, yo tomo una única medición de acá y le quiero asignar un error, el error que yo le tengo que asignar es el de 3 veces la desviación estándar de la muestra, perdón. Si yo tomo una única medición. Ahora, el error que yo le tengo que asignar a las 200 mediciones es justamente la desviación de la media. Bien, es este valor, junto con la media. Bueno, esto es básicamente lo que tienen que hacer en el TP1. No tienen que explicar todo esto, solo tienen que graficarlo y explicar que tiene un comportamiento gaussiano. Bien, todo el resto de los análisis es para que vean los datos que se puede sacar de ese gráfico. Después en el B les dice, construye un gráfico de la media en función de la cantidad de puntos, incluye las barras de error. Bueno, acá básicamente lo que tienen que hacer es la media en función de n. Ustedes tienen 200 puntos. Bien, este gráfico lo tienen que comenzar a partir de 2 para sacar una media. Entonces, esto van a ver que a ustedes les va a quedar así y les va a ir poco a poco a tener un valor. Bien. Y las barras de error de este gráfico, justamente, va a ser la desviación de la media. Bien, va a ser esta ecuación. Que fíjense que está dividido por n. Entonces, a medida que n aumente, las barras de error cada vez son más chiquitas.
Bien. Es importante que se vean que son más grandes y después se van achicando. El siguiente punto, lo que les pide hacer es un gráfico de la desviación estándar de la muestra versus cantidad de medidas. También lo arrancamos de 2. Y bueno, este va a tener un gráfico, un comportamiento algo así, les va a quedar. Va a tener un error mayor y después van a tener un valor. Y las barras de error de este gráfico justamente es, como yo les dije, es la función de la desviación estándar de la muestra. Bien, esto ahí sería, algo así. Bien. Y lo mismo, las barras de error son más grandes y después se van achicando, se tiene que ver. Todo esto va a ganar con Excel, ¿bien? Después, ese es el C. Después el D dice, ¿cómo continuarían los gráficos de incisos B y C si la cantidad de medidas tiende a infinito? Claro, o sea, ¿qué pasa con el gráfico de la media? Tiende a un valor poblacional, ¿bien? Después, a una media ideal. Después también, ¿qué pasa con la desviación estándar de la muestra? ¿Llega un momento a cero? ¿Tiende a un valor fijo? Bueno, ¿y qué pasa con los errores? ¿Los errores a qué valor debería tender cuando n es infinito? Bueno, todo eso tienen que analizar. Bien. Fíjense, ¿qué pasa si n es infinito? ¿A qué tira este valor? A cero. A cero, claro, bueno. Eso es lo que tienen que hacer en ese inciso. Después en el C les dice, observe el histograma que construyó en el inciso A y la desviación estándar que obtuvo en sus mediciones y responda. ¿Cuál es la máxima diferencia que puede existir entre una medida cualesquiera tomada al azar y la media de la distribución? Eso se las dije yo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la máxima diferencia que puede haber entre la media y una medida cualquiera tomada al azar? 3 veces la desviación estándar. Muy bien, te la muestra, muy bien. Después en el F, nada, tienen que calcular la constante. Eso es fácil, o sea, tienen la fórmula ahí. Tienen la fórmula y acá usan el valor medio y la desviación estándar de la media, ¿bien? Cuando hablamos de desviación es lo mismo, o sea, es lo que vendría siendo el error, ¿no? El Que error, sí, calculamos antes. tal cual, claro. O sea, sería algo así. T sería T medio más menos la desviación estándar de la media y el error. Bien, acá porque ya le metí el 3 acá adentro. Si no, la fórmula es esta y ponen el 3 acá afuera. Es lo mismo, ¿bien? Lo que sería nuestra media, o sea, es T, o sea, es la media de T, lo que vamos a ver. Si le pones la rayita arriba, estás hablando de media. Claro, pero lo que, o sea, claro, nosotros graficamos en función de T, está bien. Gracias. Ustedes no tienen que graficar nada igual ahí. Conocen M, conocen T, tienen que despejar K nada más. No, claro, en el histograma, digo. O sea, lo que vamos a Sí, 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 sí. calcular, Sí, porque este, los este, chicos este. vieron como X media, no sabía a qué se No, no, refería. no, por eso este. Es totalmente, el otro es un ejemplo, esto es totalmente distinto. Bueno, después dice, calcule el informe de la constante del resorte que midió una vez con su error. Esto es importante, ¿qué error le asignan a esto? Porque ustedes midieron una vez, ¿no? Si midieron una vez, ¿qué error le asignarían? 0,2 segundos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A esa medición de periodo. ¿Bien? 0,2 segundos. Entonces, casualidad que si ustedes agarran la desviación estándar de la muestra, del ejercicio anterior, de los 200 veces que midieron, y lo multiplican por 3, les va a dar 0,2 segundos. Bien. Bueno, y ahí tienen que calcular eso. Y ahora, en el último les dice, imagine que le informan que el cronómetro que usted utilizó atrasó en un valor constante de tiempo por 15 segundos, por ejemplo, demora 15 centésimos de segundo en comenzar la medición. Si demora 15 centésimos de segundo en comenzar la medición, todas las medidas fueron afectadas. Este error, ¿qué tipo de error es? ¿Aleatorio o sistemático? Sistemático. Sistemático, muy bien. Entonces, y si midieron 15 centésimas, si tardó 15 centésimas de segundo en arrancar, mis medidas respecto de la verdadera, ¿son menores o mayores? Menores. Menores, muy bien. Entonces, el histograma, voy a hacer de vuelta el histograma del inciso A, le va a quedar por acá.
Y ahora me dice que todas las medidas son 15 centésimas menores. Entonces, a todas las medidas, a las 200, le sumo esas 15 centésimas, o sea, si era 0,85, me va a quedar 1. Le sumo esas 15 centésimas a todas y grafico de vuelta el histograma. Y se le va a quedar una parte solapada del histograma. Y luego lo que tienen que indicar es que entre la diferencia entre las dos medias, es de 15 centésimas. ¿Bien? Lógicamente. Si a todas le sumo 15, la diferencia va a ser la diferencia que sume. La medida que sume. Y este es el gráfico que tienen que hacer en el inciso H. Bien. Dos gráficos, un gráfico con dos histogramas juntos. Bueno, ese es el TP, chicos. ¿Tienen alguna duda después de eso? Tienen que meterle. Tengo una pregunta, ¿viste la desviación estándar que ponemos el signito y n-1? Sí. ¿Qué vendría a ser ese n-1? No, no tengo ni idea. Bien. Porque creo que en la fórmula está n-1 abajo. Es raíz de algo sobre n-1. Bien, no, porque no entendía dónde salía, pero listo. O sea, si no afectan los cálculos. No, no afecta. Okay. A veces la llaman S, S-1, N, N-1. Bueno, N no, porque N es la media. Después podemos ver lo de la diapositiva que te decía hoy. Sí, ya vemos. Vale. ¿Para qué tengo que entrar al campus? Bien, ¿qué me hablaba del seminario 2, me hablabas? El que dice seminario, sí, el PowerPoint. Este. Ahí adentro de esa carpeta, el que dice seminario estadística. Es la diapositiva 9. ¿Esta? Sí, o sea, lo que me confunde es por qué el gráfico no lo plantea fuerza versus longitud. Y lo lleva a esa expresión de longitud versus masa. No, porque expresa a fuerza como masa por gravedad. ¿Por qué? ¿No? Sí. Claro, o sea, es lo mismo si lo hubiésemos planteado como fuerza. No sé, no, porque. Porque yo lo que hubiese hecho es dejar planteado el I como F, ¿entendés? Y ahí lo pasó a longitud. Masa, longitud. Sí, es lo mismo, si hubiese graficado fuerza, porque es nada, es multiplicando, dividiéndole gravedad, no cambia nada.